imaginas pasar de jugar en estadios llenos a vender postres en uno? Eso fue exactamente lo que hizo Isaac Brizuela, y cuando la gente lo vio vendiendo marquesitas en pleno partido entre México versus Portugal, las redes explotaron. Pero lo que parece una simple anécdota viral, en realidad esconde una historia mucho más profunda, una historia de reinvención, de visión, y de cómo un futbolista decidió construir algo más allá del balón. Si te quedas hasta el final, vas a descubrir cómo pasó de ser figura en Chivas a convertirse en empresario, por qué su negocio creció justo dentro del fútbol, y lo más importante, qué lección brutal deja su historia para cualquiera que quiera reinventarse. Porque esto no es solo sobre vender marquesitas, es sobre saber cuándo cambiar de juego. Antes de hablar del momento viral, hay que entender quién es realmente Isaac Brizuela. Durante años, Brizuela fue sinónimo de velocidad, entrega y constancia. Un jugador que nunca fue el más mediático, pero sí uno de los más confiables dentro de la cancha. Su paso por Chivas lo consolidó como un elemento clave. No era la superestrella, pero era ese jugador que siempre estaba. Ese que corría cuando otros ya no podían. Ese que aparecía cuando el equipo lo necesitaba. Pero como en toda carrera deportiva, el tiempo no perdona. Las lesiones, la competencia interna, los cambios generacionales. Poco a poco, su protagonismo fue disminuyendo. Y aquí es donde muchos atletas cometen el mismo error. Se aferran. Intentan estirar su carrera sin pensar en lo que viene después. Pero Brizuela hizo algo distinto. Mientras seguía activo, empezó a construir algo fuera del fútbol. Un negocio, una marca, una alternativa. Y no cualquier cosa. Eligió algo completamente fuera de lo que muchos esperarían. Marquesitas. Sí, ese postre típico que muchos asocian con ferias o playas. Él decidió convertirlo en una oportunidad. Pero aquí viene lo interesante. No lo hizo desde cero en la calle. Lo hizo con estrategia, con visión y aprovechando algo que ya tenía, el entorno del fútbol. El punto de quiebre llega cuando su producto comienza a venderse dentro del estadio Akron. No es casualidad, no es suerte, es conexión. Es entender el ecosistema donde te moviste durante años y encontrar una forma de seguir ahí, pero desde otro rol. Y entonces ocurre el momento que cambia todo. Durante el partido México versus Portugal, alguien lo reconoce. Pero no dentro de la cancha, no como jugador, sino vendiendo, sirviendo, atendiendo. Y el video se vuelve viral. Las redes reaccionan con sorpresa, admiración y también con incredulidad. ¿Qué hace ahí? ¿No era futbolista? ¿Está en problemas? Pero la realidad era completamente distinta. No estaba cayendo, estaba evolucionando. Y cuando finalmente habla en un podcast, suelta la verdad que cambia toda la narrativa. No era un improvisado, no era un extra. No estaba ayudando, era el dueño. Dueño de la marca, dueño del concepto, dueño de la visión. Y lo más impactante, su negocio había crecido gracias al impulso que el propio entorno del fútbol, y específicamente Chivas, le había dado. Aquí es donde la historia deja de ser viral y se vuelve poderosa. Porque Brizuela entendió algo que muchos ignoran. Tu carrera puede terminar, pero tu mentalidad puede abrir otro camino. Y lo que hizo después es lo que realmente define esta historia. Pero eso lo vemos en el siguiente bloque. Lo más interesante de toda esta historia no es que Isaac Brizuela haya empezado un negocio. Eso, en realidad, muchos futbolistas lo hacen. Restaurantes, marcas de ropa, inversiones. Pero aquí hay una diferencia clave. Brizuela no puso su dinero y se alejó. Se involucró, se metió al negocio, lo vivió, lo trabajó. Y eso cambia absolutamente todo. Cuando su marca comenzó a vender dentro del estadio Akron, no solo estaba aprovechando un punto estratégico de venta, estaba validando su idea frente a miles de personas en cada partido. Imagínalo por un segundo. Miles de aficionados, emociones al máximo, consumo constante, el escenario perfecto, pero también el más exigente, porque en un estadio no hay segundas oportunidades. Si el producto no es bueno, no regresas. Si el servicio es lento, te ignoran. Si no destacas, desapareces. Y aún así, su negocio creció. Aquí es donde entra algo que casi nadie menciona, la mentalidad de deportista. Disciplina, constancia, resistencia a la frustración. Todo eso que aprendió dentro de la cancha lo trasladó directamente a su emprendimiento. Y eso es ventaja competitiva. Pero entonces llega el momento viral, el video, la imagen que lo cambia todo. Brizuela atendiendo personalmente, preparando marquesitas, como cualquier trabajador más. Y ahí es donde la narrativa pública se divide. Por un lado, los que lo ven como caída, como si vender fuera sinónimo de fracaso. Y por otro, los que entienden lo que realmente está pasando.
Un tipo que en lugar de depender de su pasado, está construyendo su futuro. Cuando aparece en el podcast y explica que él es el dueño, la percepción cambia por completo. Ya no es el futbolista que terminó vendiendo, es el empresario que eligió empezar desde abajo dentro de su propio negocio. Y eso incomoda, porque rompe una idea muy arraigada, que el éxito siempre tiene que verse lujoso. Pero aquí viene lo más potente de todo. El crecimiento de su marca no fue casual, fue consecuencia de 3 factores clave. Primero, ubicación inteligente. El vínculo con Chivas le permitió entrar en un espacio privilegiado donde miles de personas consumen constantemente. Segundo, visibilidad orgánica. Su propia historia, su presencia, su identidad como jugador se convirtió en marketing. Sin pagar anuncios, sin campañas masivas. La gente hablaba de él, compartía, se sorprendía y eso vale oro. Tercero, autenticidad. No estaba fingiendo, no era una estrategia de imagen, era real. Y en un mundo saturado de apariencias, lo real destaca. Pero también hay un lado incómodo que pocos quieren ver, porque su historia pone en evidencia algo fuerte. Muchos atletas no están preparados para después del retiro. Dependen completamente del fútbol, de un contrato, de una etapa que inevitablemente termina. Y cuando llega ese momento, no hay plan, no hay estructura, no hay identidad fuera del deporte. Y ahí es donde muchos se pierden. Brizuela hizo lo contrario. No esperó a que fuera demasiado tarde. No esperó a quedarse sin opciones. Empezó mientras aún tenía plataforma, mientras aún tenía conexiones, mientras aún tenía visibilidad. Y eso cambia todo, porque no es lo mismo reaccionar al final que prepararte antes de caer. Ahora, la gran pregunta es, ¿esto fue solo suerte o hay algo más detrás de su movimiento? Porque si analizas bien, lo que hizo no es improvisado. Hay estrategia, hay timing, hay lectura del entorno. Y lo que viene después es aún más interesante, porque su historia no termina en el viral, apenas empieza. Y lo que podría pasar con su negocio podría convertirlo en algo mucho más grande de lo que cualquiera imagina.